Sean todos bienvenidos. Soy la doctora Nina Colina, pediatra gastroenterólogo, directora del posgrado de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Me complace en presentarles el curso que hemos titulado Hipertensión portal en niños, una revisión sistemática. La hipertensión portal en niños es una entidad clínica que pone en peligro la vida de nuestros niños cada vez que ocurre un episodio de sangrado y sobre todo muchas veces no llega a tener un término feliz. Es por ello que quizás si hacemos un diagnóstico oportuno y indicamos el tratamiento adecuado, podemos minimizar la fatalidad en esta entidad clínica. Consideramos importante difundir esta información de manera sencilla, precisa, pero útil para todos nuestros colegas y para todo el equipo médico. Empezaremos con la doctora Ana Sofía Marcano, quien nos abordará los aspectos de definición y fisiopatología. Seguidamente, la doctora Nazaret Mosquera lo hará con la etiología y manifestaciones clínicas. La doctora Vanessa Alas nos hablará acerca del diagnóstico, la doctora Tanimar Salazar acerca del tratamiento y concluiremos con la doctora Génesis Bastidas, que nos dará información valiosa acerca de la estadística, acerca de la información de los pacientes que hemos atendido en la unidad de gastroenterología de nuestro hospital. Información que también se puede extrapolar para todas aquellas unidades médicas de gastroenterología donde se atiendan niños. Para nosotros es un honor participar en los coloquios médicos, que sabemos que son jornadas científicas de carácter nacional. Esperando que sea de su agrado, los invito a continuar conociendo un poco más acerca de la hipertensión portal. Un saludo cordial. Mi nombre es Ana Sofía Marcano y hoy les hablaré sobre la definición y fisiopatología de la hipertensión portal. La hipertensión portal se define como un aumento del gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior por encima de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, valores por encima de 10 milímetros de mercurio se denomina hipertensión portal clínicamente significativa y estos valores dan origen a las varices. Y valores por encima de 12 milímetros de mercurio se denomina hipertensión portal asociada a complicaciones como son la rotura de varices y posteriormente la hemorragia digestiva. Antes de hablar de la fisiopatología, les traigo aquí un breve recuento anatómico, y es que debemos recordar que la vena porta va a estar formada por la confluencia de la vena esplánica y la vena mesentérica superior. La vena porta a su vez va de una rama derecha e izquierda que se van a encargar de vascularizar todo el segmento hepático. Finalmente, estas van a drenar a nivel de las venas centrolobularias que van a dar origen a las venas suprahepáticas que posteriormente van a drenar a nivel de la vena cava inferior y posteriormente a la aurícula derecha. El sistema venoso portal es un sistema de alta extensibilidad y de baja resistencia que es capaz de soportar volúmenes cambiantes. Además que va a proporcionar el 75% del flujo sanguíneo hepático y se encarga de drenar el retorno venoso del vaso y del sistema gastrointestinal. También tiene la particularidad de que el sistema venoso portal carece de válvulas, por lo tanto, cualquier incremento de presión puede ser transmitido en sentido retrógrado. Además, los sinusoides hepáticos son muy permeables y no poseen membrana basal, y las células endoteliales contienen fenestraciones, facilitando así el transporte de macromoléculas, explicando las manifestaciones de la hipertensión portal como son la formación de colaterales y el trasudado a nivel de la cavidad peritoneal que se expresa en ascitis. Además que contiene un espacio virtual que se denomina espacio de Dice, que contiene células estrelladas que se encargan de la contractibilidad y también contiene células de Kupffer que se encargan también de la producción de sustancias que son proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral. El incremento de la resistencia intrahepática es el factor iniciador de todo este proceso. Y este aumento de presión se puede localizar antes de los sinusoides, en los sinusoides o posterior a los sinusoides, por lo cual se denomina constantes de los sinusoides prehepáticas a nivel de los sinusoides intrahepáticos y posterior a los sinusoides posthepáticos.
La dificultad al flujo sanguíneo y el aumento de la presión portal produce una circulación colateral hepatofugal y va a estimular el desarrollo de colaterales portosistémicas entre el sistema porta y la vena cava inferior o superior, produciendo la sintomatología típica, que una de ellas es la formación de las colaterales. Estas colaterales en el 95% de los casos son gastroesofágicas, las podemos ver en edad pediátrica, y en un 5 a 10% se pueden formar las colaterales colónicas o rectales, pero estas son menos frecuentes en la infancia. En la enfermedad hepática avanzada también se describen dos componentes que pueden contribuir al aumento de la resistencia de los sinusoides. Tenemos un componente estático y tenemos un componente dinámico. El componente estático se va a deber a la distorsión de la arquitectura que va a provocar los nódulos de regeneración y posteriormente la fibrosis, y un componente dinámico que va a ocurrir por una vasoconstricción intrahepática. En esta imagen les explico, o es un resumen de todo lo que ocurre a nivel sistémico y a nivel del sistema venoso portal. Lo primero que va a ocurrir es que va a haber una disminución de la resistencia vascular mesentérica, que esta va a estar mediada por diferentes sustancias o compuestos o hormonas, como por ejemplo el glucagón, el óxido nítrico, el monóxido de carbono, las prostaglandinas, las prostaciclinas, entre otras. Esto va a disminuir la resistencia vascular y por lo tanto aumentar el flujo esplénico, que se va a manifestar como un aumento de la presión portal. A su vez, en el nivel del hígado también va a haber producciones de sustancias proinflamatorias que también van a aumentar la sensibilidad para vasoconstricción, aumentar la fibrogénesis y angiogénesis, que van a aumentar también la resistencia vascular intrahepática, y esto va a favorecer a la apertura de vasos sanguíneos preexistentes, dando origen a la formación de redes venosas colaterales, y a su vez a nivel del mesenterio todas esas sustancias proinflamatorias van a favorecer a la angiogénesis y posteriormente las manifestaciones finales, que son la aparición de varices, que dije en el 90% de los casos son esofágicas. Posteriormente puede conllevar a una encefalopatía hepática y a un proceso de sepsis. Mi nombre es Nazaret María Mosquera González, pediatra puericultor, residente del primer año de gastroenterología y nutrición pediátrica. Para el día de hoy les hablaré sobre la etiología y manifestaciones clínicas de la hipertensión portal en niños. Etiológicamente, la hipertensión portal se divide en dos grandes entidades para establecer y subdividir a su vez la etiología causal. Esta a su vez se va a dividir en hígado no cirrótico o en aquellos pacientes sin afectación del parénquima hepático, donde estos a su vez se van a dividir en prehepática, intrahepática y posthepática. Dentro de las causas prehepáticas, las cuales prevalecen en un 50%, vamos a tener la obstrucción venosa portal, la fístula arteriovenosa esplénica, trombosis de la vena porta y esplénica. Cabe destacar la más prevalente es la obstrucción venosa portal, la cual hay factores de riesgos muy importantes o los cuales ocasionan la obstrucción de la vena porta. Entre ellas, la más relevante en nuestro medio es la cateterización umbilical, el cual oscila en un 40, un 60%. Dentro de las otras causas tenemos las congénitas en un 25-30%, el déficit de proteína C, S y antitrombina 3, que son las coagulopatías en los pacientes post-trasplantados, y en los pacientes con síndrome antifosfolipídico también podemos ver hipertensión portal. En la etiología intrahepática, que a su vez se va a dividir en presinusoidal en un 7%, parasinusoidal y posinusoidal. Entre las causas presinusoidales vamos a tener la fibrosis hepática congénita, la esquistosomiasis, los granulomas y los hemangiomas, los cuales ante todo paciente con hemangiomas de alto riesgo debemos sospechar en que pueden haber también hemangiomas a nivel hepático. En las parasinusoidales vamos a tener la estetosis hepática, la hiperplasia nodular focal, la hiperplasia nodular regenerativa, y en las posinusoidales la enfermedad venoclusiva, la trombosis de la vena hepática, y en las neoplasias cuando presentan metástasis.
En las poshepáticas tenemos el síndrome de Buchiari, ¿verdad? Que va a constituir un grupo especial de patologías donde el sitio de obstrucción al flujo sanguíneo puede encontrarse en cualquier punto desde la vena suprahepática hasta la aurícula derecha. Y otra de las causas tenemos la falla o la insuficiencia cardíaca congestiva, la cual es común en los pacientes con cardiopatías congénitas. Dentro de la etiología en los pacientes con hígado cirrótico o con afectación del parénquima hepático, en ellos van a predominar las intrahepáticas, que a su vez se van a dividir en enfermedades colestásicas y malformaciones de las vías biliares y otras causas. Entre las enfermedades colestásicas y malformaciones de las vías biliares tenemos la colestasis intrahepática progresiva familiar, la colangitis esclerosante primaria, la atresia biliar, el quiste de colédoco, enfermedad de Caroli y el síndrome de Alagille. Entre otras causas tenemos la hepatitis autoinmune, la hepatitis B y C, el déficit de alfa-antitripsina 1, la tirosinemia tipo 1, la fibrosis quística, enfermedad de Wilson y las neoplasias que son frecuentes en la edad pediátrica como el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular. Dentro de las manifestaciones clínicas, también a su vez se van a dividir según la afectación del parénquima hepático y en los pacientes sin afectación del parénquima hepático. La aparición de la sintomatología va a oscilar entre los 3 a 5 años. En estos pacientes se inicia con una esplenomegalia silenciosa que va a evolucionar durante años y a su vez está también relacionada con un adecuado desarrollo pondoestatural y en alteraciones hematológicas dadas por citopenia, predominio de anemia y trombocitopenia. Cabe destacar que la trombocitopenia es la más relevante y ella se debe al hiperesplenismo que se desarrolla secundario al aumento de la presión en el sistema portal. Y el desencadenante que nos hace sospechar en que el paciente ya cursa con varices esofágicas es la hemorragia digestiva superior expresada en hematemesis, melena o hematoquexia, todo dependiendo de la gravedad en cómo se desencadene en el paciente. En aquellos pacientes con hemorragia digestiva graves y complicadas son pacientes que van a tener ascitis, taquicardia, hipotensión, o en su defecto son pacientes que evolucionan a shock hipovolémico. En las manifestaciones clínicas en pacientes con afectación del parénquima hepático, aquellos ya pacientes crónicos con cirrosis hepática, son pacientes con hepatoesplenomegalia de larga data, ictericia, ascitis, aumento de la red venosa colateral, lo que se denomina telangiectasias. Son pacientes con estancamiento del desarrollo pondoestatural y los episodios de hemorragia digestiva superior son relativamente más frecuentes, los cuales se pueden expresar, como mencionamos anteriormente, en hematemesis, melena y hematoquexia. Son pacientes en que lastimosamente su pronóstico es un poco reservado. Soy la doctora Vanessa Alas y hoy les voy a hablar del diagnóstico de hipertensión portal. Aunque el diagnóstico definitivo de hipertensión portal requiere el uso de métodos invasivos, un diagnóstico preciso podría realizarse en base a la presencia de complicaciones de hipertensión portal y la exclusión de otras causas potenciales. Debido a que la cirrosis es la principal causa de hipertensión portal, rara vez se necesita de una evaluación invasiva de la presión portal para establecer el diagnóstico definitivo. Sin embargo, las mediciones invasivas son importantes en la evaluación de la gravedad de la hipertensión portal, con fines pronósticos o cuando existe duda en el diagnóstico inicial.
Las manifestaciones clínicas. Los pacientes con hipertensión portal comúnmente van a presentar signos y síntomas de enfermedad hepática crónica, caracterizados por la presencia de ictericia, ascitis, nevus aracnoideo, eritema palmar, atrofia testicular, ginecomastia, hipertrofia de parótida, atrofia testicular. Adicionalmente, puede presentar síntomas de encefalopatía hepática leves, como una falta de concentración e irritabilidad, o síntomas graves como el estupor e incluso el coma. Aunque la esplenomegalia está presente en casi todos los pacientes con hipertensión portal, no existe una relación de proporcionalidad entre el tamaño del vaso y la presión del sistema portal. En cuanto a los métodos no invasivos, tenemos en primer lugar los marcadores serológicos y exámenes de laboratorio, teniendo en cuenta que el recuento de plaquetas es un síntoma indirecto utilizado a nivel mundial en la hipertensión portal. El recuento de plaquetas, caracterizado por una trombocitopenia moderada, es decir, por debajo de 150.000 plaquetas, se considera un valor predictivo positivo del 15%. Otro a tener en cuenta es el índice de recuento plaquetario diámetro esplénico, que cuando el valor es menor de 909 es predictivo negativo del 100%. Igualmente, otros laboratorios a solicitar es la albúmina, bilirrubina y índice internacional normalizado, los cuales se relacionan con el gradiente de presión de la vena hepática, con la prevalencia y la aparición del grado de las varices esofágicas. Hay otros marcadores indirectos relacionados con fibrosis hepática, que a su vez se han relacionado con la presencia de hipertensión portal, como es la AST y la ALT, las cuales van a estar levemente elevadas. Otro estudio a solicitar es el ecosonograma abdominal Doppler. Este estudio es útil para evaluar la permeabilidad de la vena porta, determinar la dirección y medir el flujo sanguíneo a través de los lechos portal y esplánico. Además, permite la visualización de anormalidades morfológicas que van a estar asociadas con la hipertensión portal, como lo es la dilatación del sistema venoso portal, la presencia de esplenomegalia y la presencia de colaterales portosistémicas. Sin embargo, este estudio se considera operador dependiente. En cuanto a la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, se ha demostrado que la arquitectura hepática, su perfusión y el flujo sanguíneo en la arteria esplénica determinada por resonancia magnética se correlacionan con la presión portal. En un estudio realizado en pacientes con cirrosis se encontró que el tiempo de relajación longitudinal hepático y la velocidad de la arteria esplánica se correlacionaban significativamente con el gradiente de presión de la vena hepática. Con estos métodos, la vasculatura portal puede ser visualizada y valorada de una manera cualitativa con mucha certeza. En la tomografía, los vasos colaterales, las varices, el ligamento gastropática y el hilio esplénico son comúnmente vistas. Adicionalmente, la vena umbilical se aprecia recanalizada, mientras que en la resonancia magnética nuclear nos permite la cuantificación del flujo de la vena porta y de la vena ácido, como signos indirectos de la valoración de la hipertensión portal. Y al igual que en la tomografía, los hallazgos iniciales están dados por la dilatación de la vena porta y posteriormente por la definición de las colaterales portosistémicas. A pesar de que estas técnicas de imagen permiten identificar signos específicos de hipertensión portal, como lo es la circulación colateral, no evalúan de forma cuantitativa la hipertensión portal y por lo tanto no son capaces de evaluar sus cambios dinámicos. La elastografía. Este estudio, el fundamento de este estudio que llevó a su uso es la medición de la rigidez hepática como expresión de la hipertensión portal, la cual se basa en el hecho de que la rigidez hepática depende de la cantidad de colágeno y por lo tanto del componente estructural de la presión portal. El consenso Babeno-6 sugiere que un valor de FibroScan de 20 a 25 kilopascal solo o en combinación con el recuento de plaquetas y el tamaño del vaso es suficiente para confirmar la presencia de hipertensión portal significativa en pacientes con cirrosis.
Además, recomienda que en los pacientes con menos de 20 kilopascal y más de 150.000 plaquetas se puede posponer la realización de la endoscopia de tamizaje, debido a la baja probabilidad de tener varices esofágicas de alto riesgo. En cuanto a los métodos invasivos, tenemos en primer lugar el gradiente de presión de la vena hepática, el cual ha demostrado ser una técnica segura, precisa y reproducible para estimar de forma cuantitativa la presión portal, además de ser útil para valorar la respuesta de la terapia farmacológica y puede tener un significado pronóstico en el paciente con cirrosis. Debido a su escasa disponibilidad, el uso rutinario en la práctica clínica está limitado solamente a centros especializados. Este procedimiento, como observamos en la imagen, consiste en la inserción de un catéter a través de la vena yugular interna o de la vena cubital o la vena femoral, guiado por fluoroscopia, el cual se avanza hacia una de las venas suprahepáticas. Una vez se alcanza la posición deseada, se comienza a inflar el balón para ocluir la vena y medir la presión venosa hepática en cuña. Por otra parte, la presión venosa hepática libre se mide a una distancia de 2 a 3 centímetros del orificio de la vena hepática. La diferencia entre estas dos presiones es igual al gradiente de presión de la vena hepática. Como comentaron mis compañeras, el valor normal del gradiente de presión de la vena hepática fluctúa entre 2 a 5 milímetros de mercurio. Por encima de 5 milímetros de mercurio se considera hipertensión portal y mayor a 10 milímetros de mercurio, hipertensión portal clínicamente significativa. En pacientes con hipertensión portal de causa desconocida, este estudio nos permite poder establecer una posible etiología, teniendo en cuenta que cuando hay un aumento del gradiente de presión de la vena porta debido a un aumento de presión de la vena hepática en cuña, indica una elevación de la presión sinusoidal, que con mayor frecuencia está asociada con cirrosis. Un valor normal del gradiente de presión de la vena hepática con una presión venosa hepática en cuña y una presión venosa hepática libre que esté en normal es típica de una hipertensión portal presinusoidal, mientras que en una hipertensión portal posthepática existirá un incremento de ambas presiones. La endoscopia digestiva superior es la herramienta de oro en la evaluación de la hipertensión portal y clásicamente se ha recomendado a todos los pacientes con cirrosis como tamizaje para documentar la presencia de varices. La endoscopia ofrece muchas ventajas, ya que nos permite establecer las características de las varices, poder ver su localización, forma, tamaño, color, si hay signos rojos, evidencia de sangrado y la característica de la mucosa. Como observamos en esta imagen, tenemos la clasificación de Babeno 6. De un lado tenemos un esófago normal y posteriormente tenemos un esófago con varices pequeñas, que son aquellas menores de 5 milímetros, y las varices grandes, que son mayores de 5 milímetros. Los cambios endoscópicos no solo se limitan a nivel del esófago, también es común encontrar cambios vasculopáticos a nivel gástrico, dados por la presencia de varices gástricas, y para esto tenemos la clasificación de Sarin, la cual las clasifica en varices gastroesofágicas tipo 1, que comúnmente se extienden de 2 a 5 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica a nivel de la curvatura menor, y la tipo 2, que se extienden más allá de la unión gastroesofágica hacia el fondo del estómago. Aquí tenemos una imagen de unas varices gastroesofágicas tipo 1. Y las varices gástricas aisladas, tenemos las tipo 1, que estas varices se extienden en el fondo gástrico, como se observa en la imagen, cerca del cardia, y la tipo 2, que son varices ectópicas presentes en cualquier parte del estómago. Por otra parte, tenemos que el paciente puede presentar gastropatía hipertensiva, que se basa en la presencia de un patrón característico tipo mosaico a nivel de la mucosa. Y la mucosa colónica también presenta cambios vasculares en los pacientes con hipertensión portal, caracterizado por presencia de hemorroides, varices y colopatía, dada por los capilares tortuosos e irregulares, asociados con edema de la lámina propia y signos inflamatorios crónicos.
Recientemente se ha propuesto el uso de cápsula endoscopia como alternativa menos invasiva y molesta que la endoscopia convencional para el diagnóstico de varices. La sensibilidad de este estudio va de un 78 a un 100% y una especificidad de un 83 a un 100%. Sin embargo, tiene una capacidad subóptima para varices pequeñas y grandes y prácticamente nula para diagnosticar varices gástricas. Finalmente, tenemos la ultrasonografía endoscópica. Este estudio permite detectar tempranamente los cambios de la circulación colateral en los pacientes con hipertensión portal, permitiendo no solamente evaluar el drenaje intrínseco del esófago, que se presenta como varices visibles en la endoscopia tradicional, sino también la identificación de venas extrínsecas a lo largo de la unión gastroesofágica, incluidas las varices periesofágicas y paraesofágicas. Entonces, este método permite la visualización de varices esofágicas, gástricas, colaterales venosas, el sistema porta, la vena ácigos y el conducto torácico. La ultrasonografía endoscópica permite además medir el tamaño de las varices y visualizar manchas rojas que pueden aparecer como proyecciones saculares similares a un aneurisma en la superficie de la varice, lo que representa una debilidad focal de la pared con mayor riesgo de ruptura. A pesar de todas estas ventajas, su uso en la práctica clínica. Soy Tanimar Salazar, pediatra puericultor y residente de segundo año del posgrado de gastroenterología y nutrición pediátrica. El punto que voy a tratar es acerca del tratamiento de hipertensión portal en niños. La indicación del tratamiento endoscópico es una de las grandes controversias para el manejo de varices esofágicas y gástricas. La indicación principal es la profilaxis de nuevos episodios de sangrado. Esto bien demostrado a través de estudios controlados, randomizados, doble ciego. Y por supuesto, está indicado antes de que el sangrado de varices esofágicas o gástricas suceda por primera vez. Se describen hasta el momento numerosas técnicas para el manejo endoscópico de las varices esofágicas y gástricas. Una de ellas es la escleroterapia, utilizada desde hace bastante tiempo. Está indicada en niños pequeños con peso inferior a 10 kilos, donde el dispositivo de ligaduras de bandas elásticas es grande para pasar a través del esfínter esofágico superior y que puede llegar a comprometer la vía aérea del paciente. Se inyectan agentes esclerosantes como polidocanol al 3% y oleato de etanolamina al 2%. La inyección puede ser de dos formas, puede ser intravaricial, que va a ocasionar ulceración y fibrosis de la variz, o paravaricial, que va a ocasionar compresión por edema, inflamación y finalmente la fibrosis. Se inyectan aproximadamente de 0,5 a 1,5 mililitros en la base de la variz y se colocan de 1 a 3 inyecciones con intervalos de 2 centímetros en sentido de proximal a distal. El volumen total de inyección es de 6 a 10 cc por cada sesión. El intervalo aproximado entre sesión es de cada 20 a 30 días con la finalidad de obliterar por completo las varices esofágicas o gástricas. Sin embargo, se describen desventajas. Sangrado, irritación química, también se describen que estos pacientes pueden presentar estenosis, perforación y alteración de la motilidad esofágica. Otra de las técnicas utilizadas para el manejo de las varices esofágicas y gástricas es la ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. Es una técnica segura, eficaz y con baja tasa de complicaciones. Fue escrita en el año 1986 por Stigman y Goff en la ligadura de bandas por hemorroides. La finalidad de realizar la ligadura con bandas elásticas es estrangular las varices como consecuencia de la trombosis venosa que ocurre. Finalmente va a ocurrir necrosis y a las 24 a 72 horas, ulceración superficial que cura en un promedio de 7 días. Se realiza en sentido distal a proximal en forma de espiral y se colocan de 1 a 2 bandas por cordón varicoso. Esto va a ser relativo y va a depender de la experiencia de cada centro. La periodicidad es variable y puede ser cada 3 a 12 semanas hasta reducir el grado. Lo que se quiere o la finalidad de este procedimiento es
o obliterar por completo las varices esofágicas o gástricas, o por lo menos disminuir el grado. Para poder llevar a cabo este procedimiento, evidentemente tenemos que tener nuestra sala de endoscopia, o si el paciente lo requiere, debe estar en el área de quirófano con la finalidad de garantizar la vía aérea. Pero debemos tomar en cuenta que debe ser realizada en un lugar donde podamos resolver todas las emergencias inherentes al procedimiento que puedan llegar a presentarse. Por supuesto, los instrumentos endoscópicos que debemos utilizar, nuestro kit de bandas elásticas, el manubrio que va a permitir la liberación de las bandas elásticas y nuestra guía que va a permitir introducir el cilindro externo a el extremo del tubo de inserción del endoscopio. Un equipo multidisciplinario que va a permitir que se lleve el procedimiento con éxito. Y como podemos ver en este video, en nuestra unidad, pues estamos haciendo una jornada de ligadura de varices esofágicas, ya que manejamos gran volumen de pacientes con este hallazgo endoscópico. Pues lo inicial es localizar la variz. Se liga en sentido de distal a proximal, en sentido de espiral, se succiona la variz con el equipo de aspiración del endoscopio y posteriormente se libera la liga para así estrangular nuestro objetivo, en este caso la variz esofágica. Se libera y luego damos una visión panorámica. En este sentido, pues habíamos ligado ya 3 varices. Un procedimiento eficaz, seguro y en nuestra unidad con baja tasa de complicaciones. Es decir, es un método bastante exitoso para nuestros pacientes. Otra de las opciones de tratamiento endoscópico es la inyección de cianocrilato y está indicado principalmente, sobre todo en aquellos pacientes con varices gástricas que tienen gran probabilidad o han tenido recidiva en el sangrado. Es una sustancia obliterante, es el N-butil-2-cianocrilato, no es más que pegalocas, y se inyecta intravaricial de 0,1 a 0,5 cc, que va a estar diluido en una cantidad aproximada de 0,5 a 0,8 mililitros de lipidiol. Como mencioné, es una alternativa en sangrado activo y que ha tenido recidiva y que ha tenido buenos resultados en la población pediátrica. Con relación al tratamiento de hemorragia aguda por varices esofágicas o gástricas, lo principal es estabilizar al paciente, el ABC, para mantener la hemodinamia en él. Se pueden administrar sustancias coloides y transfusiones si así es necesario. Se describe también el uso de profilaxis antibióticas y para el manejo de sangrado agudo análogos de la somatostatina, como el uso de octiótrido, cuyo mecanismo de acción es vasoconstricción esplécnica al inhibir además la liberación de agentes vasodilatadores como el glucagón y la sustancia P. Se administran bolas de 1 gramo por kilo de peso, seguido de 1 a 3 gramos por kilo hora en perfusión continua durante 2 a 5 días. O terlipresina a una dosis de 2 miligramos intravenosos, seguido de 1,2 miligramos cada 4 a 6 horas durante 3 días. Para el manejo de estos pacientes, sobre todo en aquellos casos donde no se esté en un hospital con todos los instrumentos necesarios, por ejemplo, si está en una rural, en un centro de atención ambulatoria, pues si se dispone de la sonda de Sense-Taken Blakemore, puede ser empleada. Sin embargo, al desinflar el balón existe el riesgo de resangrado. Y una vez que el paciente esté estabilizado, hemodinámicamente estable, a las 24 horas ya está indicada la ligadura de varices esofágicas con bandas elásticas. La profilaxis primaria de sangrado por varices mediante tratamiento endoscópico a través de la ligadura de bandas elásticas o escleroterapia es bien estudiado con buenos resultados.
Por otro lado, el farmacológico en edad pediátrica ha sido bastante controvertido debido a la falta de evidencia en la eficacia de los betabloqueantes en la profilaxis de episodios de sangrado. Pero esto va a depender de acuerdo a la experiencia y los resultados de cada centro o unidad de gastroenterología. En aquellos casos de trombosis portal y fibrosis hepática congénita y a los cirróticos con esplenomegalia e hipoalbuminemia, se les debería realizar endoscopias periódicas para el control de la aparición y progresión de las varices. En los casos de obstrucción portal extrahepática está indicada la realización de un bypass mesorrex siempre que este sea factible como una medida profiláctica eficaz antes de una primera hemorragia. Debemos tener en cuenta también la posibilidad de trasplante hepático de forma temprana con la finalidad de mejorar la calidad de vida en los pacientes con cirrosis hepática y sobre todo en aquellos pacientes con atresia de vías biliares extrahepática con alto riesgo de hemorragia por varices. La profilaxis secundaria para evitar la recurrencia del sangrado por varices es una pauta terapéutica universalmente aceptada. Hasta el momento no hay evidencia clara acerca de la eficacia del tratamiento farmacológico con betabloqueantes, como mencioné anteriormente. Sin embargo, esta utilidad de esta clase de fármacos la evaluará la experiencia y los resultados que ha tenido cada unidad de gastroenterología y hepatología con su población de pacientes. Se utiliza el propanolol con una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo día en 3 dosis o atenolol a 1 miligramo por kilo día en 2 dosis. Por supuesto, la técnica más aceptada, eficaz y con baja tasa de complicaciones, la ligadura de varices con bandas elásticas cada 2 a 4 semanas con la finalidad de obliterar por completo las varices esofágicas o como mínimo minimizar sus grados. Se debe realizar control endoscópico 1 a 2 veces al año y en los casos con hipertensión portal extrahepática, en los casos que el tratamiento endoscópico haya fracasado, en la fibrosis hepática congénita o en los que el bypass mesorrex no sea posible, la opción es realizar un shunt portosistémico, ya sea esplenorenal o mesentérico cava, para evitar la recurrencia del sangrado. Otra de las opciones es el trasplante hepático, que es la indicación terapéutica final en los niños con cirrosis hepática y es obligada la inclusión de la lista de espera de trasplante de aquellos niños que hayan presentado un sangrado de varices esofágicas y o gástricas. La finalidad, por supuesto, del tratamiento farmacológico es mantener una presión menor de 12 milímetros de mercurio para nosotros obviar el riesgo de sangrado. Buenos días, soy la doctora Génesis Bastidas, residente del segundo año de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la experiencia en 10 años de pacientes con hipertensión portal en nuestra unidad. Un estudio realizado este año en nuestra unidad titulado Hipertensión portal, etiología y evolución natural, tuvo como objetivo evaluar la evolución clínica de pacientes con diagnóstico de hipertensión portal atendidos en la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo en el periodo enero 2010 a diciembre 2020. Fue un estudio no experimental, retrospectivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 71 pacientes con diagnósticos de hipertensión portal en nuestra unidad y la muestra estuvo representada por el 74,64% de la población, encontrando como resultado que la población de pacientes según grupo etario y sexo predominó el sexo masculino en el 56,60% y el grupo etario destacado fue el preescolar 39,62%. Lactantes 24,52%, escolar 20,75% y finalmente adolescentes 15,9% con una media de 5 años. Entre los antecedentes personales patológicos, la etiología prehepática resaltó en el 67,92%,
intrahepática 22,64%, idiopática 7,54% y otros poshepática. Los pacientes con etiología prehepática predominó la colocación del catéter umbilical en el 56,6%, dengue 5,66%, sepsis 3,77% y otros 1,88%, mientras que los de etiología intrahepática destacó la malformación biliar y enfermedad colestática 13,2%, hepatitis autoinmune 7,54% y cirrosis hepática en el 3,77%. Entre los hallazgos clínicos, destacó la esplenomegalia en el 86,79% de estos pacientes, seguido hematemesis 77,33%, melena 66,64%, hepatomegalia 65,15%, red venosa colateral 20,75%, ascitis 18,87% y hematoquesia solo en el 5,66%. Es importante destacar que el 92,45% de estos pacientes presentaron un episodio de hemorragia digestiva superior y la media fue 4 años. En los hallazgos endoscópicos a nivel de la mucosa esofágica, el 100% de ellos presentaron varices esofágicas, imperando las varices grandes en el 86,79% y solo un 13,2% tuvieron varices pequeñas. A nivel de mucosa gástrica, el 60,37% presentó gastropatía hipertensiva y se igualó las varices esofagogástricas GOP1 y GOP2 en el 20,75%. Solo un 13,2% de esta población presentaron varices fúngicas aisladas y en otras zonas de mucosa gástrica 3,77%. Como terapéutica aplicada a nivel de profilaxis, la secundaria predominó en el 92,45%, seguida primaria 7,54%. El 92,45% de ellos recibió como tratamiento farmacológico beta bloqueantes. Como tratamiento endoscópico, ligadura con bandas elásticas en el 75,47%, solo un 24,52% recibió como terapéutica escleroterapia y finalmente el 3,77% de la población derivación portosistémica. Sin olvidar que en todos estos pacientes predominó la etiología prehepática. Posterior a la terapéutica, la evolución de acuerdo a la etiología. Es importante destacar que se mantuvo la hepatomegalia y la esplenomegalia en estos pacientes. Sin embargo, en los pacientes con etiología prehepática se manifestó en el 35,84% de ellos la presencia de episodios de melena, hematemesis en el 28,30%, mientras que los pacientes con etiología intrahepática predominó la cirrosis en el 16,98%, seguido red venosa colateral, ascitis en el 13,20% y solo un 9,43% de ellos fallecimiento. Sin olvidar que este 9,43% estuvo representado en el 100% por pacientes con etiología intrahepática. Como recomendaciones, tenemos evitar el uso de sondas convencionales como catéter umbilical, realizar diagnóstico precoz a pacientes con antecedentes personales antes de presentar un episodio de hemorragia digestiva superior, así se establecerían medidas de control y acciones adecuadas antes de la instauración del episodio hemorrágico, control periódico de ecografía Doppler y crear protocolos diagnósticos y de seguimiento a pacientes con factores de riesgo, sin olvidar que en vista de nuestra alta tasa de hipertensión portal nos hemos visto en la obligación de realizar jornadas de ligadura de varices esofágicas para disminuir las complicaciones en estos pacientes. Muchísimas gracias.